Saludos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Para hoy, la sección de Romanos capítulo 6 versos del 11 al 14 que nos dice lo siguiente. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que obedezcáis a sus concupiscencias. Y tampoco presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cada vez que interpretamos un capítulo debemos entender que el segmento que hemos seleccionado forma parte de una idea siempre más grande. Y Pablo está expresando una serie de argumentos que vienen desde capítulos atrás. Parte de esos capítulos son que antes de que existiera la ley no se podía tener conciencia de qué cosa era lo que estaba mal. Pero una vez venida la ley, pudimos identificar que había una abundancia de faltas en contra de ella. Y así el pecado abundó, es decir, quedó develado que había una abundancia de pecado. El apóstol Pablo también ha mencionado que en vista de la abundancia del pecado, Dios derramó una enorme gracia, es decir, un enorme despliegue de amor a través del Señor Jesucristo para poder revertir toda esa enorme condición de pecado. Y también indica que nosotros quedamos muertos al pecado si nos identificamos a través del bautismo con la muerte de Cristo y su resurrección. Así que habiendo dicho eso, en realidad el capítulo comienza con un enunciado bastante fuerte. Es en realidad una especie de protesta donde él lanza sus frases de esta manera. ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta idea que acabo de decir es la que vertebra todos los argumentos que vienen en este capítulo. Por lo tanto, la idea es que él está respondiendo a esta expresión. Él está respondiendo, es que debemos permanecer en el pecado entonces ya que la gracia abunda así. Y la respuesta natural es no. La idea de esta sección del 11 al 14 se resume del modo siguiente. Consideraos muertos al pecado. Es decir, no podemos permanecer en el pecado porque lo que Pablo quiere es que nosotros consideremos que hemos muerto al pecado. Ese morir al pecado implica ya no practicarlo más, naturalmente. ¿Y por qué dice consideraos muertos al pecado? Uno de los argumentos que él va a desarrollar a lo largo del capítulo es que nosotros quedamos identificados a través del bautismo con la muerte y resurrección de Cristo. Así que, en ese sentido, si por el bautismo nos identificamos con la muerte de Jesús, hemos también quedado muertos al pecado. Y si estamos muertos, el pecado ya no tiene poder más sobre nosotros. Es el primer razonamiento. Si antes estuvimos vivos para vivir en el pecado, habiendo muerto, el pecado no tiene efecto ya sobre nosotros. Pero luego dice que nos identificamos también con la resurrección de Cristo, por lo que da supuesto que nosotros, a través de esta obra espiritual, quedamos vivos nuevamente. Y eso también lo simbolizamos con el bautismo. Y al estar vivos es para no vivir bajo la condición anterior, sino que debemos vivir en una vida nueva, como lo va a decir en el verso 4, cuando dice, por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros anduviéramos en novedad de vida. Recuerden que en el inicio del capítulo dice, ¿diremos que permanezcamos en el pecado? Y la respuesta es no. Y luego más adelante en el verso 11 nos dice, consideraos muertos al pecado.
Y ahora, como hemos visto en el verso 4, nos dice que hemos revivido a causa de Cristo con el propósito de que ya no vivamos así, sino que ahora vivamos con novedad de vida. Es decir, andemos en una vida completamente nueva. Amados hermanos, el pasaje entonces nos lleva a meditar en la práctica creciente de la santidad en nuestra vida. Esto es importante tenerlo en cuenta porque sin santidad nadie verá a Dios, nos dice la Biblia. Por esta razón, he querido escoger este pasaje porque si bien es cierto podemos encontrar palabras de consuelo, podemos encontrar aliento en el amor de Dios, también debemos estar conscientes de que hay un desafío para nuestra vida diaria. Y es que debemos crecer en santidad y debemos andar en novedad de vida y debemos considerar que ya morimos al pecado. Ya no podemos practicar el pecado. Teniendo en cuenta estas cosas, el apóstol entonces en la porción seleccionada nos da un conjunto de exhortaciones. El verso nos dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que obedezcáis a sus concupiscencias. Y tampoco presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces pasamos a entender que en este capítulo y en esta porción hay un conjunto de exhortaciones. Debemos considerarnos muertos al pecado y para ello también debemos tener en cuenta las exhortaciones que Pablo nos ha hecho. En esta lectura encontramos expresiones como tal: no reine el pecado. Tenemos que tener en cuenta de que el pecado no puede ser el rey de nuestra vida, lo debe ser Cristo. Dice que no obedezcamos a las concupiscencias de nuestro cuerpo mortal. Esto es decir, las malas pasiones, los impulsos y apetitos que tiene por las cosas malas. El creyente no puede obedecer esos impulsos, debe suprimirlos, debe continuar haciéndolos morir día a día. Por otro lado, nos da una exhortación diciendo: no usar los miembros que tenemos como instrumentos de iniquidad. Es decir, nuestros instrumentos no deben ser propios de un inicuo, una persona que anda en contra de lo que es bueno, lo que es loable. Nuestras manos, nuestras piernas, nuestra mente, es decir, tanto miembros objetivos como subjetivos, deben estar al servicio de la piedad, al servicio de la voluntad de Dios. Por eso las exhortaciones indican también que debemos presentarnos nosotros ante Dios como que vivimos fuera de los muertos. Naturalmente, ya no formamos parte de toda esa comunidad de pecadores que están andando conforme al pecado. Ahí ha utilizado la palabra muerto, indicando figurativamente que esta gente está separada de Dios. Nosotros no podemos vivir como viven ellos, sino somos una comunidad que está afuera de estos. Estamos entre los vivos, tomando la antítesis de esta metáfora. Y luego dice: presentando vuestros miembros como instrumentos de la justicia. Acá la palabra justicia se está utilizando como un antónimo del término iniquidad, donde la iniquidad es lo inicuo, lo malo, lo pecador. La justicia entonces es lo opuesto, todo lo que es recto, lo que es bueno, lo que tiene que ver con la voluntad de Dios. E inclusive la palabra justicia se ha utilizado varias veces dentro del pasaje como lo que es opuesto al pecado. Por lo tanto, el pecado es una cosa y lo opuesto es la justicia. En este caso, la voluntad de Dios. Nuestros miembros deben servir a la voluntad de Dios, nos dice. Hermanos amados, tenemos un desafío grande y es no presentar nuestros cuerpos al servicio del pecado. Por el contrario, al servicio de Dios. Finalmente, en el verso 14
el apóstol redondea las razones por las que nosotros no debemos presentar nuestros cuerpos para el pecado ni permanecer en la iniquidad, sino considerarnos muertos a este. El verso 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino estáis bajo la gracia. En este caso hay que tener en cuenta esta primera expresión que me encanta: el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Es decir, el pecado no tendrá el poder de hacerse el rey en ustedes. ¿Esto por qué? Aquí en la misma sección, cuando nosotros vamos al capítulo 6 de Romanos, en el verso 6, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado, para no servir más al pecado. Aquí en esta primera idea, entonces, esta de que el pecado no se enseñoreará de nosotros, es interesante notar que el verso 6 utiliza un verbo que efectivamente puede traducirse como que el pecado quedó desactivado. En el griego el término es katargeo. Este katargeo básicamente procede de dos términos: kata y argos. Este kata es abajo y argos inactivo, lo que da la idea de bajar hasta la inactividad algo. Y eso es lo que se está diciendo en este caso, que el pecado y su poder han sido reducidos en potencia hasta quedar inactivos en la vida del creyente. Esto entonces es importante, amados hermanos, porque estamos diciendo que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo y nosotros expresamos esta fe a través de la inmersión en agua, simbolizando nuestra sepultura, la obra de Dios hace que el poder del pecado quede reducido en nuestra vida, así como no tendría poder sobre una persona que ya ha muerto. En otras palabras, el creyente puede andar en santidad porque el poder del pecado ha quedado desactivado en su vida. Entonces aquí está la primera razón que el apóstol nos ha dado en el verso 14. El pecado no se enseñoreará de vosotros, ya que ha sido desactivado. Esto hay que entenderlo, claro, en cierto modo amplio. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el poder del pecado ha quedado desactivado en nosotros, en otras partes el apóstol Pablo también dirá: haced morir lo que queda de terrenal en vosotros. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Desapareció completamente lo terrenal, es decir, esa potencia del pecado, o todavía está activa? Las dos ideas son planteadas por el apóstol Pablo entre sus cartas. Por un lado, efectivamente, al morir nosotros, el poder del pecado ha sido neutralizado, pero en la vida práctica todavía experimentamos apetencias, concupiscencias, como nos lo va a decir en el mismo pasaje. Y estas apetencias evidencian entonces que algo de poder hay en la pecaminosidad todavía. Nosotros, sin embargo, sí tenemos el poder de dominarlas, aunque todavía tengamos estas tendencias al pecado. Ese es el contexto completo. Es decir, por más que querramos, el creyente no llega a ser perfecto, pero está en una mejor condición que cuando no tenía a Cristo. Por lo tanto, ¿por qué nosotros debemos cumplir con esta exhortación? Consideraos muertos al pecado, porque el pecado ya no se puede enseñorear de nosotros, nos ha dicho. Pero por otro lado también, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí debemos recordar que la ley lo que hacía era demostrar que nosotros somos pecadores al dejar muy claro en qué estábamos nosotros los seres humanos fallando. Y en este sentido, habiendo muerto, entonces la ley ya no puede condenarnos, porque todo aquello de lo que nos hacía convictos ha quedado ya saldado desde el momento que uno muere. Así como que nosotros no podemos encarcelar al muerto. Entonces ya no vivimos bajo esa ley y su condena, sino vivimos bajo la gracia de Dios, que nos sacó de esa condición y nos trasladó a una condición en la que su favor nos envuelve,
en que la obra de Cristo cubre todas nuestras faltas, en que nuestra inmundicia pecaminosa quedó totalmente removida por causa de la muerte de Cristo, porque nosotros nos asimilamos a la muerte a través del bautismo y ahora somos criaturas nuevas, aceptos, cercanos, cubiertos de amor y vistos como si fuéramos plenamente justos, porque estamos recubiertos de la santificación que Dios ha hecho en nosotros. Así que, amados, esta exhortación ha quedado muy clara. Debemos suprimir en nuestra vida lo que desagrada a Dios y presentar nuestros miembros como instrumentos de la justicia. ¿Por qué razones? Porque el pecado ya no se enseñoreará más de nosotros, porque ya no estamos bajo la acusación de la ley, porque ahora estamos bajo la gracia, nos ha dicho el apóstol Pablo. Aquí me gustaría citar a los profesores de Salamanca cuando comentan el verso 6:14, lo dicen así: la lucha será dura, pero a quien diga que no tiene fuerzas para resistir en ella, San Pablo responde que eso no es verdad, pues no estamos ya bajo la ley que señalaba al pecado, pero no daba fuerza para evitarlo, sino bajo la gracia que con nuestra inserción en Cristo alteró completamente el poder del pecado. Amados hermanos, entonces, teniendo esto en cuenta, recordemos pues las dos exhortaciones potentes que el apóstol Pablo nos ha hecho. No digamos que permaneceremos en el pecado, sino consideremos que estamos muertos a él. ¿Lo hará usted, amado hermano? Reflexionemos. ¿Hemos cedido al pecado en nuestras vidas? ¿Estamos dejando que algunas áreas sean consentidas y toleradas, aun cuando sabemos que son pecaminosas? Las exhortaciones del verso 11 y 12 son entonces sumamente fuertes en estos respectos. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que obedezcáis a sus concupiscencias. Amados, vivamos en santidad. Oramos. Señor bendito, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por esta sección, quizá un poco densa esta vez, nuestro Padre, pero importante también, porque nos muestra que el poder del pecado ha sido debilitado en nuestra vida para que andemos en novedad de vida, que no vivamos conforme a la iniquidad, sino a la justicia. Gracias porque nos auxilias con tu gracia. Ayúdanos a estar conscientes de ello y ayúdanos a esforzarnos más para poder agradarte y cumplir lo que hoy se nos ha dicho. Gracias, nuestro Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, que el Señor los bendiga.